En esta oportunidad vamos a hablar de resucitación cardiopulmonar basándonos en las guías internacionales sobre el tema, pero solamente la parte básica de la resucitación, denominada a nivel internacional como BLS o apoyo vital básico o cadena de la vida. Pensar primero que a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos reciben RCP iniciada por personas sin experiencia y menos del 12% utilizan un DEA antes de la llegada del sistema de emergencias médicas. Nuestra cadena de la vida tiene un primer escenario que es el escenario extrahospitalario que no vamos a tocar en esta oportunidad, y un segundo escenario de cadena de vida que sería el paro cardíaco intrahospitalario, en el cual se reconocen algunos eslabones. El primero de ellos, el reconocimiento y prevención temprana, la activación de la respuesta de emergencia, un RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana y dos temas que no vamos a tratar en esta oportunidad, que serían los cuidados postparo y la recuperación. Siempre ordenando nuestro trabajo nos basamos en el algoritmo internacional que dicta la American Heart Association en este caso, en el cual iniciamos la RCP como primer paso, aplicamos oxígeno y conectamos al paciente a un monitor o desfibrilador. Una vez que hagamos eso, debemos reconocer si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, nos ubicamos en la parte del algoritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y si no es desfibrilable nos ubicamos en la parte del algoritmo que tiene que ver con la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso AESP. Si es un ritmo desfibrilable, la prioridad es la descarga. Si no es desfibrilable, la prioridad es la adrenalina. En el segundo paso, ya situados en el algoritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la prioridad, como habíamos dicho, es la descarga. Si es que el equipo de desfibrilación, un monitor o desfibrilador automático, no está disponible o no está conectado, tenemos que administrarle al paciente 2 minutos de RCP con masaje cardíaco de calidad y tratar mientras tanto de obtener un acceso intravenoso o intraóseo. Las descargas, siempre que sean necesarias, se tienen que aplicar con dispositivos bifásico o monofásico. Depende de lo que uno tenga en ese momento. La gran mayoría de instituciones tienen monofásico, pero hay algunas que tienen dispositivos bifásicos. Tenemos que familiarizarnos con nuestros desfibriladores y saber de qué tipo son. Si es bifásico, la recomendación del fabricante es la que se tiene que utilizar, por ejemplo, 120 a 200 joules. Si yo desconozco la recomendación del fabricante, tengo que aplicar el máximo valor disponible en el equipo. La segunda descarga y las descargas posteriores son equivalentes a este, y puede considerarse la administración de valores superiores siempre y cuando el equipo lo permita. Si nuestro equipo es monofásico, solamente se utiliza 360 joules para aplicar las descargas en estas circunstancias. Tercer paso, ya situándonos en el algoritmo de actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Recuerden que la prioridad aquí era aplicar adrenalina. Siempre y cuando nosotros la tengamos disponible y el acceso se haya logrado, se aplica. Si no, mientras tanto, se hace 2 minutos de RCP de calidad. Si el paciente está en asistolia, debemos considerar lo que se denomina 5Hs, 5Ts, es decir, buscar las causas reversibles de ese paro. Las 5H son hipovolemia, hipoxia, hidrogenión acidosis, hipo o hiperpotasemia e hipotermia. Es decir, si el paciente viene del exterior y ha sangrado, claramente tenemos dos causas de paro, la hipotermia y la hipovolemia por el sangrado. Si el paciente tiene una neumonía grave o distrés respiratorio o una enfermedad pulmonar crónica, claramente será la hipoxia la causal del paro.
Si el paciente es un renal crónico, por ejemplo, o en diálisis, la causal será la acidosis o la hiperpotasemia. Ese sería el mecanismo de pensamiento que nosotros tenemos que aplicar. Y las 5 T's son neumotórax atención, taponamiento cardíaco, utilización de toxinas o venenos, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. En este caso, si el paciente sufrió un traumatismo con impacto sobre el tórax y de pronto hace un paro cardíaco, lo que debo pensar es la presencia de un neumotórax. Si el paciente está en esa misma circunstancia, también puedo considerar el taponamiento cardíaco. Si el paciente viene del campo y dicen que le ha mordido algo, puedo considerar las toxinas. Si el paciente sufre de problemas pulmonares y tiene un coágulo en la pierna, la trombosis pulmonar será mi primera opción. Y si el paciente es un paciente coronario ya conocido, la trombosis coronaria será la causal. Las medicaciones que tengo que administrar pueden ser por vía intravenosa o por vía intraósea. ¿Sí? ¿Cómo debo administrar la adrenalina? Cada 3 a 5 minutos, 1 miligramo. ¿Cómo debo utilizar la amiodarona en el caso de arritmia? La primera dosis de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 miligramos, o puedo necesitar lidocaína, que se utilizará una primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo y una segunda dosis de la mitad, 0,5 a 0,75 miligramos por kilo, siempre y cuando sean requeridos para el paciente. En el paso 4, volvemos a analizar, ¿es desfibrilable o no es desfibrilable? Si el ritmo no es desfibrilable y no existe signos de que haya vuelto a la circulación espontánea, que significa que aparezca pulso o tengamos un registro de presión arterial, o que aumente en forma repentina y sostenida la CO2, que eso será otro capítulo que vamos a tocar, o si tenemos ondas de presión arterial en un monitoreo arterial, en caso de un paciente que se encuentre dentro de la unidad coronaria de terapia intensiva con este monitor, en ese caso se considera retorno a la circulación espontánea. Si es así, si no es así, vamos al punto 10 u 11, que significa aplicar nuevamente 2 minutos de RCP de calidad. Ahora, si el ritmo es desfibrilable, tenemos que ir al punto 5 o 7, es decir, volver hacia atrás y aplicar descargas, que siempre van a ser las descargas que habíamos hablado previamente, monofásicas o bifásicas, depende del equipo que uno tenga. Este sería el repaso de la resucitación cardiopulmonar básica según las guías internacionales en el escenario del paro cardíaco intrahospitalario. Muchas gracias.